El feminismo nos prometió la libertad, pero lastimosamente somos la generación más triste, más deprimida, más ansiosa que ha existido. Y especialmente nosotras, las mujeres. En un estudio de más de 167 países que se hizo por más de una década, descubrieron que las mujeres se sienten más tristes, más deprimidas y más ansiosas. Y sin embargo, cuando les preguntan si son felices, la respuesta es que sí lo son. ¿Qué significa esto? Que nos acostumbramos a vivir así, en medio del estrés, de la depresión, de la tristeza, y no somos capaces de ver la realidad y de entender y de afrontar que somos infelices. ¿Cómo termino yo hablando de todos estos temas? ¿Por qué el código femenino? ¿Por qué la insatisfacción femenina? En el 2018 tuve que afrontar uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me di cuenta que no era feliz y realmente enfrentar esa frasecita, este pedacito, es un abismo gigante que hay que recorrer. Y cuando lo miré, cuando me di cuenta que no era feliz, empecé a preguntarme por qué no lo era. Porque llevaba más de 15 años en esa búsqueda, en esa lucha de ser feliz, de sentirme satisfecha. Y lo estaba buscando en cosas externas, en el trabajo, en el empleo, en el dinero, en ganar, en ser profesional, en ser exitosa, en ser famosa. Pero me di cuenta entonces que nada de eso que estaba buscando tenía las respuestas. Y lastimosamente, en un mundo tan materialista como el que vivimos, donde cada vez hemos negado más a Dios, donde el alma no tiene ningún significado, porque no está escrito en un documento científico, cuando queremos buscar respuestas en el alma, respuestas interiores, nos miran mal, nos rechazan. El coaching son un montón de charlatanes y no importa lo que se diga de él y lo que se haya encontrado en el coaching, los psicólogos son para los locos y lo único para lo que te educan es para ser alguien en la vida, para producir, para ser exitoso. Entonces, en esa búsqueda decidí tirarlo todo a la basura, la supuesta carrera exitosa en un lugar del primer mundo donde puedes tener más oportunidades, y inmediatamente, cuando tomo esta decisión, recibí el rechazo del mundo. Las primeras personas en rechazarme fueron mi familia. Y aunque hoy entiendo que ese rechazo es más por miedo a arriesgar mi futuro, arriesgar mi pensión, arriesgar mi vida, no deja de ser un rechazo. Y va en la misma línea de esa falta de conciencia del ser, esa falta de conciencia que hay y la importancia en entendernos, en reconocernos, en trabajarnos y en descubrir qué es eso que queremos hacer. Y bueno, en el 2018 me quedé sin trabajo, lo cual para muchas personas puede sonar aterrador. Para mí fue uno de los momentos más liberadores de mi existencia. Me quité de encima la carga de la carrera de la rata, me despojé de absolutamente todo lo material y me di cuenta el empoderamiento y la fuerza que hay cuando realmente te das cuenta que tu valor es superior a tus pertenencias, a tus diplomas y al título que tienes en el trabajo. Y gracias a que me quedé sin trabajo, tuve tiempo de hacer lo que me hacía feliz. Aunque realmente el secreto de la vida es encontrar realmente eso que te hace feliz. Y para mí era la búsqueda del interior, la búsqueda de respuestas, el existencialismo del propósito, de por qué estamos aquí. Y como nerd que soy, me dediqué a investigar, leí, medité, hice rituales, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y desde ahí, desde esa época hasta hoy, lo único que me he dedicado es a investigar la mente, cómo funciona, y eso se tradujo no solo en mi primer libro, Una vida para ser tú, sino en este segundo libro, El Código Femenino, que está de pre-lanzamiento hoy mismo. Y en medio de esa investigación, me di cuenta y descubrí que la mayoría de las mujeres sienten un vacío, no se sienten felices, no se sienten plenas, no se sienten completas. Y que creen que la forma de llenar esos vacíos es escapando, escapando de la realidad, con entretenimiento y con compras y con las próximas vacaciones, sin detenerse por un momento y preguntarse de dónde viene ese vacío interior. Y la razón de ese vacío, de esa infelicidad, no es lo que nos quieren vender, ni es el hombre, ni los hombres, ni el patriarcado.
La razón de esa infelicidad es que estamos totalmente desconectadas de nosotras mismas y de esa esencia femenina. Y para mí, el momento de partida para iniciar toda esta investigación sobre la energía femenina no fue necesariamente esa renuncia y esa investigación. Hubo un punto de partida muy interesante. Y es que una vez uno de los coaches con los que hablaba en esta búsqueda me decía que nadie me había enseñado a ser mujer. Y ese momento me pareció crucial. ¿Por qué? Porque me pareció ridículo lo que estaba diciendo. ¿Cómo van a enseñarme a hacer algo que ya soy? Soy mujer. ¿Qué significa eso de enseñarme a ser mujer? Y como me detonó tanto, me puse súper brava, entendí algo y ya había entendido algo que era muy importante, que eso que te dispara, te revela. Y entendí que había una puerta muy importante, un agujero de conejo muy importante que tenía que investigar, analizar y profundizar. Y por eso, no solamente la satisfacción en el trabajo, el propósito, sino también la energía femenina, hacen parte de este viaje que he venido haciendo y de este viaje que quiero compartir con los lectores y con usted. La infelicidad se manifiesta de muchísimas formas, hasta que llega al momento del burnout. Ese momento en el que estamos cansadas, quemadas, en el momento en el que yo estaba quemando todo al carajo. Sin embargo, podríamos decir que tanto hombres y mujeres sufren de burnout, y es verdad. Sin embargo, nosotras sufrimos más de eso. Las mujeres, por lo general, se queman y se cansan más. ¿Y por qué sucede eso? Porque el mundo corporativo, sin ninguna duda, es el sistema jerárquico en el que el mundo corporativo se construye, viene de algo que se llama el ejército, lo militar, las guerras, la competencia. Es decir, viene de un diseño masculino. ¿Y por qué es un diseño masculino? Porque eso que les acabo de mencionar, las jerarquías, las reglas, la competencia, estimula la hormona más importante que tienen los hombres, que es la testosterona. Es decir, les produce satisfacción. Adicional a la testosterona, su diseño cerebral es diferente. Su corteza cerebral, su precorteza cerebral, hace que ellos sean menos precavidos y que tomen más riesgos y que sean más agresivos. Y todas estas palabras que les estoy diciendo hace referencia a esa energía masculina. No necesariamente que sea negativo. Todo eso que les he dicho tiene una razón de ser. Hay una razón de ser porque el hombre está diseñado así, porque es importante la competencia, no solamente para la guerra y los negocios, para sobrevivir y para ayudarnos a sobrevivir, para defendernos, para cuidarnos, para cuidar su territorio, para poder enfrentar lo complejo que significa la vida. No ahorita, sino desde hace muchos miles de años. Nosotras, por otro lado, nuestra motivación no necesariamente se fundamenta en la testosterona, además porque tenemos solamente una décima parte de testosterona de la que tiene un hombre promedio. Nuestra hormona principal, nuestro motivador, lo que nos dan ganas de hacer las cosas se llama la oxitocina. ¿Y cómo se produce la oxitocina? Con filantropía, con la familia, con la búsqueda del amor, con la creación de relaciones, con la creación de comunidad. No es casualidad que seamos nosotras las mujeres las que planeemos ese tipo de cosas. La primera comunión, el matrimonio, la fiesta de fin de año en la empresa, etcétera, etcétera. Es porque es lo que nos gusta hacer y por ende somos mejores. Nosotros somos el centro de las relaciones de la comunidad. Importante, importantísimo. Si dependiéramos únicamente de la testosterona, de pronto no habría civilización, porque no solamente de competir vivimos, necesitamos también la conexión. Y ojo, con lo que les estoy diciendo acá, y si compran mi libro, se van a dar cuenta de que hablo de estadística, de que hablo de tendencia. Todas las personas, cuando empiezan a escuchar nuevas ideas, empiezan a decir, por eso no es cierto, yo soy así, yo soy así, esto no es cierto. Son tendencias, son estadística. Y esa negación de ese diseño primordial que hay entre hombres y mujeres, esa negación trae muchísima tensión y es posible que seamos de cierta forma, no porque naturalmente seamos así, sino porque nos enseñaron a ser así, porque el mundo educativo
que fue la base para el mundo productivo, para crear profesionales, para crear personas que sean funcionales en la civilización, tienen exactamente el mismo origen, la competencia, y no necesariamente las actitudes femeninas. Entonces, ¿qué pasa cuando toda la vida hemos estado forzadas a vivir bajo este código de éxito, de competir, de ser alguien en la vida, de jerarquías, de reglas? Pues nos quemamos, nos desconectamos de nuestra esencia, nos tensionamos más e incluso podemos llegar hasta enfermarnos. De ahí, de ese estrés continuo, de esa tristeza continua, vienen depresión y de ahí se conectan muchísimas enfermedades físicas. Y lastimosamente muchas mujeres esperan hasta ahí, hasta ese punto de quiebre, hasta estar quemadas, hasta estar cansadas, hasta que el mundo les mostró que su vida no estaba funcionando de la forma más cruel, con una muerte, con una separación, es que reaccionan. Y cuando reaccionan, inician esa búsqueda desinformada, saltando de psicólogo en tratamiento, en terapeuta, en ritual, en curso, en taller, en mirar qué es lo que me suena más lindo, qué es lo que me suena mejor. Y empezamos a hacer algo que se llama el nomadismo espiritual, que saltamos de una cosa a otra pensando que la siguiente cosa que haga es la que va a encontrar las respuestas que están únicamente dentro de mí. Sin embargo, no importa lo que haga, y a pesar de que eso que hago, todos esos rituales, todo ese acompañamiento y todas estas herramientas que voy aprendiendo me sirvan, no solamente para liberar la oxitocina que me hace sentir bien, sino también para abrir puertas de conciencia y de autoconocimiento que antes no sabía, si no enfrento los programas mentales y los pensamientos que tengo, no van a pasar transformaciones reales, porque a pesar de que encuentre verdades, encuentre cosas, siguen corriendo los mismos programas que hacen que todo esto, qué lindo que he aprendido acá, que he aprendido de mí, se desbarate. Es imposible encontrar cambios sustanciales, profundos y reales si no hago el cambio mental de pensamientos, creencias, ideologías que son los que me están manteniendo abajo. ¿Y dónde está la clave de todo esto? La clave de todo esto está en tu propio código, en el código femenino, está escrito en ti. Y yo sé que cuando tengan mi libro en la mano y cuando lo terminen de leer van a decir, esto es obvio, esto ya lo sabía, siempre lo he sabido. ¿Y por qué funciona así? Porque lo que yo voy a darte es esta herramienta para que tú empieces a entender tu propio código, el código que ya está escrito y que ha estado escrito por siempre, pero los programas postmodernos nos han eclipsado de esa verdad. Ha impedido que podamos vernos y sentirnos y nos ha cerrado en una puerta muy limitada de lo que significa el éxito. Para que me entiendan el código femenino que es, creo una metáfora que se llama el lotus del código femenino. En él se esconden los secretos sobre lo que somos, cómo sentimos, quiénes somos y para dónde vamos. Ojo, lo que digo es súper importante. El código femenino también nos dice para dónde vamos, porque todas las mujeres estamos destinadas a vivir los mismos arquetipos. Puede que de diferentes formas y se manifieste de diferentes formas en la vida, pero el arquetipo de la niña, de la princesa, de la reina, son transformaciones que debemos afrontar en la vida antes de llegar a la gran madre. Sin embargo, como no sabemos en esa guía, porque nadie nos enseñó, muchas veces nos negamos y nos negamos a afrontar cada uno de esos arquetipos y nos quedamos en arquetipos obsoletos para nuestra propia evolución espiritual. Entonces, el código femenino es ese florecimiento interno donde se alinea mi biología, mi historia y mi conciencia actual. Y cuando digo conciencia, son esos programas que debemos moldear para alinearnos con el subconsciente colectivo y con nuestra biología. La biología no podemos cambiarla, el subconsciente colectivo, los arquetipos, la simbología, no podemos cambiarla, están realmente aquí en nuestro presente. Pero lo que sí podemos cambiar son nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, nuestras ideas para alinearnos con esos dos rubros y tener una vida más liviana, más dálmica. Lastimosamente, en este mundo materialista, de solamente producir, de ser alguien en la vida, nos enseñaron que el viaje, incluso en psicología, que debemos afrontar, es el viaje del héroe. Pero nosotras, las mujeres, no estamos destinadas para el viaje del héroe. El viaje del héroe, del que sale de la aldea
y va en búsqueda del dragón y mata al dragón y con eso se supera, es muy diferente al camino que una mujer debe vivir para poder individualizarse, completarse y sentirse plena. Y la discusión es mucho más profunda que el reduccionismo de los roles del hogar. ¿Quién cocina? ¿Quién trabaja más? ¿Quién trae más dinero? ¿Quién cuida a los hijos? La discusión va en cómo encuentro esos aspectos de la vida que me hacen feliz y con los que puedo fluir mejor. Sin embargo, dentro de todas estas historias que nos dijeron, de todas estas narrativas posmodernas que nos dijeron, estamos creando una falsa idea de felicidad. Nosotros venimos definitivamente a correr un camino diferente al de ellos para encontrar la plenitud. Y tampoco se trata de quién colecciona más diplomas o más cosas o más viajes, porque esos son todos temas externos y nuestro viaje femenino es un viaje 100% al interior de nosotros. La clave está en poder encontrar esas actitudes, esas formas de pensar, esos hábitos que están alineados con mi diseño, que están alineados para darme paz y para la tranquilidad, no en esa búsqueda de temas externos, de cosas materiales que pueda ver y tocar. Allí no está la felicidad del femenino. Y ojo, también se trata de ser auténticas y de ser salvajes y no se trata de ser diferente y de ser rebelde. La autenticidad y ser salvajes significa conectarnos con lo natural, con el origen, con lo básico. Y en lo natural, el origen y lo básico es similar, muy similar en todas las mujeres. Negar nuestra biología y nuestra naturalidad es una de las razones de nuestra infelicidad porque nuestra biología y nuestra historia y nuestro subconsciente colectivo no es infinitamente maleable. Lo que podemos cambiar, transformar, es la forma como pensamos y cómo enfrentamos la vida. La respuesta a nuestra infelicidad no está en culpar a nuestras parejas, al patriarcado, al mundo, al sistema, sino de negarnos el reconocimiento de nosotros. Imagina algún momento de tu vida, de tu día a día, en el que ya no tengas que luchar más, en el que ya no tengas que pelear más y en que las cosas fluyan. Y fluir no se trata de que sean perfectas, no se trata del marido perfecto, la casa perfecta, los hijos perfectos, no, el emprendimiento perfecto, no. Se trata de aprender a aceptar y rendirnos a lo que la vida nos está trayendo. Y eso es fundamental, porque ese rendimiento, esa capacidad de recibir es esencial en la energía femenina. Perdemos más energía, nos desgastamos más, queriendo controlar que todo sea exactamente como queremos, que aceptando lo que la vida tiene para darnos. Y ojo, no se trata de vivir Dios me lleve y Dios me traiga. Claramente vamos a seguir en la búsqueda de nuestro propósito, de nuestros sueños, pero con una energía diferente, no con una energía de frustración y que las cosas sean instantáneas, sino con una energía de aprendizaje y de entender que todo fluye y pasa de alguna manera por alguna razón. La vida siempre será imperfecta, la perfección es algo que el ego quiere hacernos creer que existe. Y encontrar la felicidad es encontrarla a pesar de, en esa imperfección, en esos pequeños detalles que lo que nos están dando es muchísimo aprendizaje. ¿Y cómo se encuentra? Alineando esa biología, alineando ese subconsciente colectivo con tu mente consciente del momento presente. Es hora de conectarte con tu propio código femenino a través de la identificación de esos hechos históricos, de esos programas mentales, de esas ideas limitantes que te están manteniendo alejada de ti misma y de tu plenitud. Y por eso hoy quiero contarte que mi libro, El Código Femenino, se encuentra en preventa con un 70% de descuento para que seas de las primeras personas que pueda tenerlo en su mano y poderlo leer. Allí vas a descubrir un montón de códigos, tanto de tu biología como del subconsciente, como de tu mente, que puedes transformar, que puedes alinear para encontrar ese balance que hay y que solamente hay dentro de ti. No pierdas la oportunidad de tenerlo en tus manos, no pierdas la oportunidad de leerlo y de finalmente encontrar esas claves para decodificar eso que realmente te está manteniendo en ese vacío absoluto, para que todo aquello que hagas en el futuro se multiplique por 100
en eficiencia y efectividad y no tengas que seguir saltando y saltando, saltando y sobre todo no tengas que seguir negando que realmente no te sientes feliz. Todos tenemos derecho a encontrar esa felicidad, esa paz y esa plenitud. Te dejo el link en el video y no olvides seguirme porque seguiré hablando mucho de estos temas y más que teoría, aprenderemos también muchas herramientas en este camino.